¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarlo en esta quinta edición ya de lo que es Juárez, Tierra de los Indomables, esta quinta temporada. Y hoy estamos aquí en la capilla de San José, donde nos hablarán de la recuperación de este edificio histórico, tanto para Ciudad Juárez como para toda la República Mexicana. A través de la voz y la imagen del arquitecto Frausto, usted habrá de conocer parte de la historia nuevamente de lo que está pasando aquí dentro de esta edificación. Quédese con nosotros. Esto es Juárez, Tierra de los Indomables. Así iniciamos. Es muy importante porque es el segundo edificio más antiguo que tenemos y es patrimonio de Ciudad Juárez automáticamente. Tiene tres momentos. El primero, después de que se fundó o se estableció aquí el sistema misional con la fundación de la Misión de Guadalupe, algunos años después hay una rebelión de Pope que comanda a los indios pueblo y eso hace que el gobernador de Otermín se repliegue aquí a lo que era Paso del Norte. Eso hace que entonces, a sugerencia del fray de Ayeta, le dice que vuelva a reorganizar aquí el espacio con el fin de que todos los indígenas que habían venido con ellos no se le volvieran a sublevar. Esto hace entonces que se establezcan las misiones de Cenecú, Isleta y Socorro, y se establece también el presidio o como se le llamaba entonces el Realito de San Lorenzo. En estas tres misiones se albergaron a todos los indígenas que habían venido aquí, dejándole a la misión los Manso, pero había otros Manso y otros Piros o los Sumas que andaban sueltos y que era más o menos este lugar de aquí, de lo que hoy es San José, hacia Samalayuca, que era donde ellos deambulaban. Por eso entonces se fijan mucho en este sitio, ¿ya? Y para entonces 1692, donde ya se había aquí construido el pie de hacienda de Ignacio Azcárate, ven conveniente aquí establecer una capilla u oratorio para todos estos indígenas. Por eso la función que cumple este espacio o edificio en su primer momento se le llama capilla de indios, ¿sí? Porque los indios, pues ellos no entraban, como no tenían la tradición de entrar a los templos, argumentando que sus templos eran al aire libre y ellos podían directamente tener relación con sus dioses. Por eso se crea este modelo en la colonización en América, que son las capillas de indios o capillas abiertas. De esa manera funcionó por mucho tiempo hasta 1785, ¿sí? Cuando se reorganiza todo el sistema, tanto de presidios como de misiones, en un nuevo proyecto que traía borbónico la corona española. Pero aquí se da un fenómeno, es decir, todo el sistema misional aquí en el norte había estado bajo la tutela de la orden mendicante o misioneros del clero regular, ¿sí? Pero por otro lado existía el clero secular, que es el que atiende a la iglesia más básicamente a las personas que no tienen que ver nada con el sistema misional, es decir, a los españoles, a los criollos que tenían ya incluso recursos, ¿sí? Entonces, cuando se retoma la construcción ya más formal de la capilla, por eso ya no alcanza a ser misión, ¿verdad? Porque pasó de un modelo a otro.
ya su carácter era iglesia, que inicialmente pues es capilla, ¿sí? Por poco pudo y debió haber sido misión, sobre todo por todo lo que realizó. Esto todos estamos hablando que se establece, por lo tanto, que la capilla se establece y se funda en 1786. A partir de ahí, ahorita tenemos 233 años de existencia como la vemos como capilla. Ahora, aquí una cosa bien importante es que tanto San Lorenzo como San José eran las dos entradas a Paso del Norte. Después de que el viajero, ¿verdad? A través del camino real de tierra adentro, viajeros y caravanas, ¿sí? Venían a esta región con la intención de ir a donde era su confín en Santa Fe. Entonces, esto hace que después de pasar el Carrizal y pasando obviamente las lagunas del Barrial y la de Patos, llegan a un punto que era esta estación Lucero. Ahí es donde se abren dos senderos, el conocido Sendero de las Misiones, que seguía al este hasta encontrar el río Bravo, el Río Grande, ¿sí? Y ahí estaban las misiones que se habían establecido, como eran, bueno, obviamente está San Elizario, está en el orden Socorro, Isleta, Cenecú, y llegaban a San Lorenzo. San Lorenzo era el Real, ¿sí? Y el otro sendero era el del oeste, pero como pasaba por las dunas de Samalayuca, por eso se le llama el Sendero de las Dunas. Y ese era el sendero más rápido para llegar a Paso del Norte, pero era el más difícil, porque por las dunas ahí no podían rodar las carretas, las caravanas pues preferían a veces hasta perder 2 o 3 días para llegar más tarde a Paso del Norte que pasar por el Sendero de las Dunas. Entonces, eso hace también en su segundo momento que aquí en San José se establezca lo que se va a conocer como el pueblito de San José. Esto genera una dinámica que más o menos iguala como fue en el Valle Inferior de producción agrícola, algodón, y se hacían vinos también, y se convierte en un lugar muy importante, más o menos de aquí a lo que era ya el centro de Paso del Norte, tenía alrededor de 6 kilómetros de distancia, ¿sí? Y eso hace que todos los viajeros ya a partir de fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX entraran por aquí. Incluso uno de los viajeros ilustres que tenemos registrados es Benito Juárez, ¿sí? Donde se relata que él llega aquí, baja, ora por dar gracias de que llegó a Paso del Norte. La hacienda tenía su oratorio o capilla abierta. Entre la hacienda y la capilla había un terreno que se le llaman eras, que era donde ahí la semilla la ponían a que madurara, a secara para poderla plantar, ¿ya? Y en la parte posterior se sepultaban a los indios, principalmente a los indios que vivían aquí, que eran entre Mansos y Sumas. Todo esto pasa a casi la mayor parte del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, cuando ya se establece aquí el llamado pueblito de San José. Aquí ya entonces empieza a ser habitado por pues todavía españoles, algunos criollos, pero sobre todo mestizos o ya mexicanos, ¿sí? Eso hace que entonces se convierta más formal la necesidad de poder sepultar a estas personas que aquí producían algodón, o sea, era una entidad agrícola, producían algodón y la uva para el vino que era muy, muy famoso, ¿verdad?, en esta región. Bien, entonces el panteón forma parte de este núcleo que se hace aquí, cultural, y que incluso había danzas y tenía sus propias fiestas, ¿sí? Esto estamos hablando a partir de 1825,
hasta 1860. ¿Qué pasa en 1860? Bueno, desde el 57 Benito Juárez, como sabemos, emite las leyes de reforma en la Constitución del 57. Una de ellas pues era principalmente quitarle el tanto poder que ya tenía la Iglesia y que le estaba causando mucho daño a la nación. Por lo tanto, le quita, por ejemplo, los registros de nacimientos, casamientos, etcétera. Pero una de las cosas que emite también es el permiso de la creación de panteones particulares. Y eso hace que entonces, bajo esta ley, aquí en 1860 inicie este panteón, siendo el primer panteón particular en toda esta región. Y bueno, ¿quién lo promueve el panteón? Pues obviamente la familia de Azcárate, que eran los dueños de la hacienda, y se van sumando todos estos personajes que a partir de esa fecha van siendo claves en el desarrollo económico y social de Paso del Norte y obviamente Ciudad Juárez. A ellos se suma Inocente Ochoa, el doctor Mariano Samaniego, que entre ambos, aunque primeramente fueron rivales políticos, ¿verdad?, pero pues entre ambos dan todos los elementos y las asociaciones para que la economía de Paso del Norte se convierta en importante. Habrá que también considerar que para 1888, que es cuando cambia de Paso del Norte a Ciudad Juárez, ya El Paso, que antes primeramente se llamó Franklin, pero ahora que se llama El Paso, como sigue llamándose, ya tenía también mucho desarrollo económico. Entonces, ellos se convierten en los artífices, por lo tanto, ya cerrando el siglo XIX de la economía. Fundan un banco minero, traen las diligencias, ayudan, contribuyen mucho para que el ferrocarril pueda llegar aquí, son anfitriones de los grandes visitantes que vienen aquí a la región. Pues ya dije los dos artífices de la economía, el doctor Mariano Samaniego e Inocente Ochoa. Y entre los demás son familias que estaban entrelazadas por la cuestión económica. Pues están los Siqueiros, los Samaniego, obviamente los Ochoa, ¿sí? Todos eran de alguna manera personas cercanas. Eran los ricos de Paso del Norte y Ciudad Juárez. Y como este era un panteón particular, por eso fueron sepultados aquí. Hasta el último cuerpo, la revolución y los sucesos que se dan aquí en la toma de Ciudad Juárez, pues cambian mucho de este tipo de dinámicas, ¿verdad? Llega un punto en que deja incluso en los años 20 ya de dar servicio a la iglesia y el panteón ya no recibe cuerpo. Tenemos, aparte de, que son casi una treintena, ¿no?, de lápidas las que sí se encuentran aquí, hay dos cuerpos más dentro de lo que viene a ser la iglesia. Platíquenos de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el registro inicial que yo tengo son de 156. Ahorita, de las cuales sí restan estas que están aquí. Sí. ¿Qué pasa? Que a los lados y sobre todo las inundaciones han hecho que se vayan perdiendo. Y ya no tocamos ese tema. Incluso aquí donde estamos, el INAH sacó 6 cuerpos para llevárselos a estudiar y bueno, ya no supimos qué pasó ahí. En el interior ahorita de la capilla está a resguardo un matrimonio que ellos a fines del siglo XIX le cuidaban este lugar a la señora Manuela Azcárate, ¿sí? Y cuando ella vende, primero le vende a Jesús Maese en 1899 y él a su vez en 1900 exactamente le vende a Inocente Ochoa. Y él, vamos a decir que recontrata, ¿verdad?, a la señora de este matrimonio porque ellos vivían aquí enfrente. Después de que la hacienda dejó de funcionar, la señora Azcárate les vendió simbólicamente a ellos esa propiedad en $1. Y ahí siguieron viviendo sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Entonces ellos eran los encargados de abrir, cerrar la capilla, el mantenimiento
y por eso pues no podemos perderlos. Ellos estaban en la parte posterior del panteón, pero como se tuvo que hacer un dique para aliviar el caso de las inundaciones, aquí la capilla se extrajeron los cuerpos y pues lo que vamos a hacer es volverlos a sepultar en un lugar que quede dentro de lo que ya, cómo va a quedar el panteón finalmente. Pero ese era lo que ellos hacían y es el valor también histórico que tienen, porque pues son personas, eran los encargados de esto. ¿Qué tan importante es para los ciudadanos, para la gente común, para la gente que no es de Ciudad Juárez y la que lo es, el preservar este tipo de lugares, arquitecto? Bueno, yo creo que es uno de los muy pocas ciudades, pueblos, tienen este lujo de tener los cuerpos, ¿sí?, de quienes fueron importantes en la historia del mismo lugar. Esto nos convierte en un museo en situ, ¿sí? Es decir, automáticamente es un museo. Nosotros no podemos, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Remodelar. No podemos extraerlos porque eso solo el INAH los puede hacer, porque ya pues, es parte del patrimonio. Entonces, eso es conocer aquí, en donde están sepultados quienes fueron personajes importantes en el cambio que se da de Paso del Norte a Ciudad Juárez. Entonces, estamos hablando de la base y el fundamento económico, social y político, ¿sí?, de lo que hoy es Ciudad Juárez. Y esa es nuestra historia, y aquí la tenemos. Y otra cosa que también es importante, muchas de las lápidas se trabajaron o se elaboraron con mármol de Carrara, porque fue el mismo que se aprovechó cuando se trajo para construir el monumento de Benito Juárez. Y eso ya lo tenemos. Claro, hay que darle su restauración y todo eso, pero estamos hablando de un tipo de elementos, ¿verdad?, de entierro, ¿sí?, de fines del siglo XIX. Incluso si ven la reja que tiene Inocente Ochoa, no tiene ningún tornillo, todo está remachado como era en aquel tiempo. Bueno, pues nos encontramos en una de las partes más importantes de lo que viene a ser San José, esta iglesia. Y bueno, pues explíqueme un poquito de lo que tenemos aquí y que nos platique de la restauración que será ya a corto plazo. Bueno, este espacio es importante porque primeramente funcionó como sacristía, que es donde los padres se preparan para cualquier evento religioso, y después ya fue el recinto del Santísimo Sacramento, ¿sí? Cuando ya se amplió, pero este es el edificio o la parte del edificio inicial, que tiene ya pues más de 300 años, una cosa así. Y podemos verlo sobre todo en las huellas que tenemos en otros lugares de cómo se construía, cómo era la típica construcción de adobe. Y una cosa importante es que esto le da un valor especial, esa arquitectura de tierra. Adelante. Aquí ya vamos rumbo a lo que es obviamente aquí explicarle, ¿verdad?, que esta parte del arco y con esta habitación, este es el original, el oratorio original, que se le ha llamado comúnmente capilla de indios, o capillas abiertas. Esta tenía una puerta donde cada que se venía a hacer una celebración se abría, para allá. Sí, y todos los indios, bueno, que también había españoles, pero todos se sentaban aquí. En su primer momento pues no existía nada de esto, por eso tiene incluso una ventila en la parte de arriba, pues, para cuando esto estuviera cerrado, el adobe tuviera la respiración. Hay muchos modelos también de este tipo de capillas abiertas, hemos visto en Sonora y en Nuevo México, ¿sí?, más o menos porque esto era lo que contestaba a la arquitectura del desierto. Por eso hablamos de este tipo de arquitectura de tierra, ¿sí? Vaya que se pensó en todo, porque estamos ahorita alrededor de 30 grados, ¿sí?, y bueno, dentro de este edificio está muy fresco. Muy fresco. Está muy fresco. Así es. Esa es la ventaja que dijéramos
trabajar la arquitectura de tierra en el norte. Aquí se va, en la restauración, se va a recuperar, esta es una de las partes más dañadas. Aquí podemos marcar un eje, que se ve todavía ahí la ranura, donde el edificio se abrió. Se comenzó a separar. Se colapsa hacia ambos lados. No se ha caído porque está todo apuntalado. Entonces, esta parte del edificio se tiene que hacer una junta constructiva, agraparla para poder unir otra vez el muro. Pero seguirá trabajando bien y también incluso los laterales, en la medida de que estas columnas, ¿sí?, se trabajen en su parte inferior. Lamentablemente, cuando se volvió a levantar el edificio, no se le puso cimentación. Entonces están hincadas directamente sobre el piso y eso hizo que entonces el edificio, cuando sufre el segundo daño por inundación, se ladeara. Entonces estas columnas realmente son las que tienen el trabajo constructivo de todo el edificio, porque le descarga el mínimo a los muros. ¿Ya? Si le quitáramos estos, se cae, ¿sí?, porque los muros ya no están en condiciones para soportar toda la carga. Entonces, esto es una de las cosas básicas y fundamentales que se va a hacer. Se van a quitar, se va a hacer su cimentación, incluso la sugerencia del restaurador es poner doble y se cinchan o se amarran para que esto ayude todavía más a detener esas vigas madrinas. Estas vigas madrinas son las que están sosteniendo a las vigas menores y son las que prácticamente están repartiendo el peso, no nada más el constructivo, ¿verdad?, en el techo, sino en las mismas columnas. Ya realizado este trabajo, entonces ya se puede soltar el edificio, que incluso se va a recuperar una parte del techo, aminorando el espesor que tiene para que tenga menos peso. Se va a poner, porque es necesario, ahí donde están las vigas sentadas sobre el muro, debe haber un elemento que se llama rastra, ¿sí?, donde es una viga donde todas deben de sentar ahí, no sobre el muro, porque esas vigas reparten, igual que estas vigas madrinas, reparten el peso equitativamente. ¿Sí? Entonces también se va a meter a eso. Los muros ya sostenidos, o el cuerpo del edificio sostenido con estas 6 columnas, los muros ya no hay necesidad abajo, ¿verdad?, de ponerle otra cimentación. Lo que sí se le va a poner junto al muro es una especie de protección o un muro adicional que lo proteja de una posible o eventual transminación de agua subterránea. ¿Quiénes sabrán de participar en la restauración de este lugar? Bueno, se contrató a una firma de arquitectos de Veracruz. Ellos ya habían trabajado aquí cuando se cayó el presbiterio de la iglesia parroquia de Guadalupe. Entonces se les invitó, vimos su tipo de trabajo y ya nos hicieron un anteproyecto y luego un proyecto ejecutivo y bueno, pues estamos confiando en que ellos finalmente resuelvan el problema. Costean 1.800.000, todo lo que se necesita para reparar tanto la parte constructiva ya como el propio rescate o restauración, ¿sí?, porque no todo es restauración, ¿sí? Y entonces, si ustedes se fijan, la parte de afuera, casi la mayor parte del aplanado se cayó. ¿Por qué? Porque no tenía las incrustaciones necesarias para poder sostener un repellado con el otro. Entonces, todo eso se va a volver a repetir aquí para que no tengamos el problema futuro. Incluso el piso, ¿verdad?, se va a meter un piso ya reforzado y bueno, lo principal es el altar. Arquitecto, marzo de 2019, ¿para cuándo se proyecta que este lugar quede ya terminado? Si no al 100%, bueno, pues ya el avance de alrededor del 90%. Bueno, la capilla debe quedar terminada porque ese es el proyecto y la inversión que se va a hacer en 5 meses. Eso es lo que se tiene estimado de acuerdo al calendario que nos traen los arquitectos que vienen a hacer este trabajo.
5 meses. Ya de ahí pues se habilitarán pisos exteriores y quedará en condiciones para trabajar el panteón, que ese es otro proyecto adicional. Entonces estamos hablando, ahorita estamos en mediados de marzo. Agosto, mediados, septiembre. Finales sí, por ahí estaremos, pues ahora sí que inaugurando y ojalá. Agosto, septiembre del 2019, sin lugar a dudas será una fecha histórica para este lugar, esta capilla de San José que se encuentra ubicada en este complejo tan importante que nos ha dado a conocer el arquitecto Frausto. Y bueno, pues antes que todo le agradecemos mucho el que nos haya recibido aquí, el que nos dé un poco de la historia, pero sobre todo que nos invite a la inauguración. Aquí vamos a estar. Cuenten con ello, hay que hacer fiesta, hay que hacer fiesta. ¿Qué tal? Ya visitamos la capilla de San José, así como hemos visitado tanto Misión de Guadalupe, la Exaduana y un sinnúmero de edificios que aquí en Ciudad Juárez hacen parte de nuestra historia. Hoy hay una recuperación franca de este edificio que a partir del día de hoy usted y todos nosotros podemos comenzar a disfrutar cuando ya toda esta edificación haya sido ahora sí que remozada por parte de los ingenieros, de los arquitectos, de los especialistas, pero sobre todo de quienes conocen la historia de este gran edificio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos que a través de las redes sociales se comunique con nosotros y sea parte de esta televisión universitaria. Juárez, tierra de los indomables. Hasta la próxima.